el esfuerzo que hagas fuera de su voluntad solo te va a producir cansancio. Cuando Oye, llegas a su voluntad, es que se aligera tu carga. pues ahora sí que el desánimo es como los ombligos, ¿no? Ajá, Todos sí. tenemos uno. Sí, la plenitud de la vida se encuentra en Jesús. ¿Cómo comprenderlo? No hay manera si no tenemos comunión con Él. Hola familia, una vez más estoy aquí con mi amigo Ernie Aguirre. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy chido. ¿Cómo te la has pasado? Bien, gracias a Dios. ¿Todo tranquilo? Parece que sí. Todavía estamos aquí, ¿no? Todavía, todavía estamos aquí, es Ya es ganancia. ganancia. Amigazo, hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí me parece personalmente muy interesante. Creo que es algo que inclusive te puedo decir que eso es mi sufrimiento. Más bien, esto le pasa al primo de un amigo. Ajá. Este, hoy vamos a hablar sobre el desánimo. Wow, buen tema. ¿Te late? Sí, sí, sí. Vamos a darle. ¿Le damos? Vamos. A ver, amigo, vamos a ponernos Ujú, cómodos porque esto creo que se va a poner color de hormiga. Cuando una persona se cansa, ujú, este, cuando hay eh, como muchos intentos o cuando simplemente las cosas no te salen, ¿no? ujú, Este, caemos en una situación pues de desesperación, de desesperanza, ¿no? ujú. Eh, y frustración. Y a mí me parece, o sea, a mi parecer, como el nivel, el fondo de este abismo, ya cuando llegamos al punto donde nos damos por vencidos, se le puede decir o se le puede llamar desánimo. Sí. Y eso, amigo, pues, para un ser humano es algo que es una carga muy difícil de llevar. Entonces, Ujú, entonces, digamos que el planteamiento es, ¿no? ¿Cómo es que el desánimo o cuál es el efecto del desánimo en la vida de una persona de fe? sí. Yo creo que hablando de sobre todo en esta temporada que hemos estado abordando los desafíos a la fe, yo podría iniciar diciendo que eh, el desánimo es como las hemorroides espirituales, ¿no? O sea, es lo que le pasa, como bien lo dijiste, al primo de un amigo, nunca nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, Okey, es algo que nunca vamos a reconocer que nos pasa. Pero creo que todo creyente hemos vivido el desánimo. okey. No importa cuánto tiempo tengas de creyente, no importa si tienes o no un título, hablando como este sentido de soy pastor o todos hemos pasado por desánimo. Entonces, le puedo decir al primo de mi amigo que no se desespere, Que que no se no preocupe, se sí. preocupe, no es el único. Okey, perfecto. Exactamente, ¿no? Es algo que, pues, obviamente, dentro de la fe se ve como algo vergonzoso, por ese este ejemplo, ¿no? Porque pareciera que es alguien que no confía en Dios, que no tiene su fe firme, pero la verdad es algo que pasa y va a pasar. Y creo que ese es un buen inicio para este tema, para todos nuestros amigos y toda la comunidad de encontrados. Es algo normal. Todos nos vamos a desanimar. La pregunta sería, ¿de dónde surge el desánimo y cómo poder combatir ese desánimo según la palabra de Dios, ¿no? Bien, pues mira, me gusta la idea, o sea, me gusta el hecho de que, pues, ahora sí que el desánimo es como los ombligos, ¿no? Ajá, Todos sí. tenemos uno. Este, pero, eh, sí pienso que vale la pena como poner en común el concepto, ¿no? Porque a veces Sí. nos sucede que se entienden distintas cosas, ¿no? Y a Ujú, lo mejor la forma más sencilla de poner en común el concepto y sobre todo verlo desde diferentes ángulos, ujú, sería, hay una historia en la Biblia, ¿no? Que es, la historia de Jesús, una historia donde Jesús participa, ujú. que tú seguramente la conoces bastante bien, porque debe formar parte de, este, de una de las clases más importantes Sí. del seminario, Del pero del acervo de prédicas, ¿no? del acervo de prédicas, que es la escena donde está Jesús en el desierto, ¿no? Y tiene hambre, ¿no? Ujú. Obviamente esto a cualquiera le da hambre después de 40 días, ¿no? Sí, Sin, claro. sin comer. Entonces tiene hambre y entonces viene, ¿no? Con esa, o sea, con esa necesidad humana, ¿no? O a partir de esa necesidad humana viene pues un proceso de prueba, un proceso de tentación, le vamos a llamar de esa manera, ¿no? Sí.
Y se me hace interesante esta escena porque creo justamente que para un creyente, ¿no? El cansancio, el desánimo, la necesidad, la insatisfacción. De hecho, te platiqué que uno de Ujú, mis tíos tiene una plática, la verdad, a mí me parece buenísima, ujú. sobre la insatisfacción o los efectos de la Sí. insatisfacción en una persona. Pero si nosotros vemos esa escena, ¿no? Y, o sea, vemos, pues ahora sí lo que produce, ¿no? O sea, a lo que te pone, a lo que te expone el cansancio, que es uno de los Ujú. precursores del desánimo. O en este caso, no es un cansancio físico, sino o sea, es una necesidad no resuelta, pues. Sí. Lo voy a decir en esos términos. Y me parece muy acertado el comentario porque yo añadiría solamente eso, la frustración, ¿no? El hecho de, como dices tú, intentarlo una y otra vez. La frustración, creo que cuando no se trabaja de una manera correcta, va a llegar eh, inminentemente el desánimo, ¿no? La frustración es esa sensación de no haber logrado lo que te propusiste, pero uno tiene que sobrepasarla. Si no lo sobrepasas, llega el desánimo y quieres aventar todo a la basura. En la fe pasa exactamente lo mismo, solo que en la fe es un tanto más difícil porque está en dos vertientes. Una es lo que yo pudiera lograr como creyente y lo que yo espero que Dios haga. Entonces, cuando Dios no hace lo que yo quiero, hay frustración y si no lo trabajo en el sentido de someter mi mente a la mente de Cristo y conocer su voluntad, pues esa frustración se puede convertir en desánimo. Y bueno, abonando a lo que tú decías, ¿no? Pero coincido completamente que la fatiga emocional, espiritual, mental, pues obviamente sí va a traer desánimo. Y a veces no tomamos en cuenta ese aspecto de nuestra vida de fe. Queremos llenarnos de cosas que hacer sin saber que hay una fatiga y tenemos gente que hace mil cosas, que hace tantas cosas para Dios y termina desanimado. Y uno los ve y luego dice, oye, pero es lo que uno escucha, ¿no? ¿En qué Oye, momento, no? ¿en qué momento pasó? Y tan comprometido que se veía. Estaba tan inmerso en la iglesia, tantas cosas que hacía y de repente dejó todo. Sí, claro, porque no puso atención al cansancio y el cansancio es un desafío que va a llegar o resulta en este desánimo que creo yo que, insisto, todos hemos pasado. Bueno, amigo, entonces, déjame ver si lo estoy entendiendo bien. Yo veo entonces ahora tres precursores, lo voy a llamar así, ¿no? Ujú, Del desánimo. La ujú, primera fue la que planteé, ¿no? Que es el tema ajá, de la necesidad, ¿no? Una sí, necesidad no resuelta. sí, El segundo es el tema que tú planteaste, ¿no? Sobre ajá, el tema, sobre la frustración, es decir, sí, una resistencia o una imposibilidad de alcanzar algo que deseo, ujú, ¿no? Y la tercera, también la planteaste tú, es el tema del cansancio sí, físico sí, completamente. o emocional, ¿no? Que se traduce como fatiga, Sí, ¿no? Está interesante. O sea, estos tres eh, circunstancias terminan en desánimo, ¿no? ujú, Y el desánimo es este caldo de cultivo donde se produce todo tipo de cosas que amenaza la fe de un creyente, ¿no? ujú. Vamos viéndolo, ¿te parece? Uno por uno. Sí, claro. O sea, comencemos por el tema de una necesidad no resuelta, de la insatisfacción. Ujú. Yo creo que aquí va a ser muy interesante ver las dos perspectivas, que es, de hecho, el corazón de este podcast, ¿no? Como el encontrarnos. Y yo desde la perspectiva pastoral, Ujú, inmediatamente tengo la tentación de ir a la Biblia ujú, y citar una respuesta, ¿no? ujú. Que a veces es bueno y a veces no tanto, porque a veces uno se la cree de que tiene todas las respuestas y a veces en la práctica no lo es Bueno, por lo así. menos sabes cuál es la Ajá, respuesta, ¿no? Independientemente de sí, que no la pueda uno, ajá. implementar. Y mi tentación ahorita es responder a eso con el tema de la frustración, es que no hay una comprensión de la plenitud de la vida que Cristo nos da. Yo soy de la idea que Cristo no vino a hacernos felices, así como que a resolvernos la vida y todo color de rosa, sí soy de esa idea. Sin embargo, sí creo que vino a darnos plenitud de vida, Eres un pastor muy rudo. pero sí creo que nos vino a dar plenitud de vida. ¿Cómo lo explico?
no nos vino a dar una felicidad superficial, sino nos vino a dar un gozo eterno. Y no me refiero a que cuando estemos en el cielo, no, no. Aquí en la tierra podemos vivir el gozo del Señor y sentirnos plenos, encontrar nuestra satisfacción en Él. ¿Cómo lo ejemplifico? David dijo, Señor, tú eres mi herencia. Es decir, tú eres mi galardón, tú eres el que me da plenitud. Ujú. Si yo encuentro la plenitud en Cristo, las necesidades que pueda tener físicas no van a ser una frustración. Pero si no encuentro la plenitud en Dios, lo tengo que encontrar en otra cosa. Y voy a estar buscándolo, buscándolo. Y si no tengo lo que quiero, voy a estar frustrado. Desde la perspectiva, digamos, bíblica y pastoral, es lo que yo podría responder. Ahora, a mí me gustaría saber cómo, desde tu perspectiva, cómo lo ves. Bueno, parto de o sea, veo cómo, digamos, pusiste en la misma canasta, ¿no? Ujú, La necesidad y la frustración y la insatisfacción, o sea, ujú, perdón, la necesidad y la frustración, ¿no? ujú, O sea, están como en la misma canasta. O sea, la insatisfacción que es el resultado de una necesidad ujú, no co- resuelta ujú, y la frustración, que es el resultado de un deseo no logrado, ¿no? ujú, O sea, tenemos esta palabra necesidad y esta palabra deseo. sí. Desde mi ángulo, fíjate, la economía plantea lo siguiente. Me dice, todo ser humano tiene necesidades. O sea, las necesidades están relacionadas a la condición humana, es Ujú, intrínseco al ser humano. Por ejemplo, eh, tu servidor tiene necesidad de tomar agua, tiene necesidad ujú, de comer, tiene necesidad de dormir, ¿no? Entre otras cuestiones fisiológicas que no tiene mucho caso que abundemos en ellas. ujú, Esas son necesidades, ¿no? Y los deseos, según la economía, ujú, tiene que ver con el satisfactor o aquello con lo que tú resuelves una necesidad. ujú, Ejemplo, tengo sed y hay agua. ujú. Dices, está bien, pero yo quisiera una coquita, ¿no? O sea, ya obedece más a otro tipo de impulsos, ¿no? Sí, Y se me hizo buenísimo. interesante cómo pusiste los dos en la misma canasta, o sea, la necesidad y el deseo, porque de alguna manera están vinculados, ¿no? Sí. La frustración a partir de la incapacidad de resolver algo o alcanzar algo que Ujú, deseo y la necesidad que es intrínseca. Y yo partiría por separarlos, ¿no? O sea, creo que ujú, en el caso de Jesús, una vez más, o sea, Jesús ujú, está en el desierto después de 40 días sin ujú. comer y dice la Biblia que le da hambre, o sea, Sí. es normal. Y como consecuencia de esa hambre, o sea, de esa necesidad, viene la tentación, ¿no? Ujú, Satanás le dice, oye, pues, ahí están unas piedras, conviértelas en pan. O sea, ¿sí me ujú, explico? Creo que o sea, se me hace interesante porque eh, muchas veces pensamos que toda, todo desánimo, ¿no? Eh, o toda frustración obedece ujú. a, o sea, en la mente del creyente o sea, obedece a que en algo estoy mal, estoy en Ujú, pecado, ¿no? Como se dice por ahí. sí. O sea, y creo que si lo vemos de estos ángulos, eh, pues comer no es pecado, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué piensas? En ese sentido, está muy interesante porque en ese sentido, eh, yo creo que más bien tiene que ver algo con la voluntad de Dios, ¿no? O sea, A ver. eh, por ejemplo, la voluntad de Dios para mí es cierta cosa y yo deseo algo diferente. Al momento de yo desear algo diferente, que no necesariamente sea algo pecaminoso, pero es diferente a la voluntad de Dios, Ujú, al no alinearse, va a traer frustración. O sea, ujú, en este mismo ejemplo, ¿no? Pues comer no era pecado, pero la voluntad de Dios en ese momento, en esta historia, para Jesús, pues era que venciera la tentación o las tentaciones que le iba a poner Satanás, ¿no? Eh, y obviamente la disciplina que Jesús nos enseña del ayuno ahí, pues obviamente era la voluntad de Dios. Ahora, ¿no era la voluntad de Dios que la gente coma? Pues sí, o sea, no es algo pecaminoso, pero la voluntad específica sí, para ese para ese momento momento, ¿no? era esa. Ahora, tú me platicaste sobre esta escena también donde está Jesús, ¿no? Y habla Ujú. con la multitud sobre el tema del yugo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, eso es muy interesante porque, pues, el yugo es artefacto que va en los lomos de los bueyes, ¿no? Para arar la tierra.
y siempre había un buey experimentado y el buey nuevo, ¿no? Entonces, el buey experimentado, pues, va de alguna manera guiando, ¿no? Y entrenando al nuevo. Y Jesús utiliza ese ejemplo, porque aparte el tema del yugo era una analogía de las enseñanzas, Ujú. en este caso, en contra de los fariseos y los saduceos y eso, ¿no? Claro. Entonces, Jesús dice: "Mi yugo es fácil y mi carga es ligera". Y dice que al ponernos su yugo vamos a encontrar descanso. Entonces dices: "Bueno, ¿cómo al ponerme un yugo voy a descansar?". Claro, porque el yugo quiere decir que del otro lado, donde nos lo ponemos, está Jesús. Si yo estoy en un yugo e intento irme hacia otro lado, mis esfuerzos me van a cansar, me van a llevar al cansancio y voy a terminar agotado de querer hacer mi voluntad, porque yo creo que si Dios te eligió, esa es mi perspectiva teológica, ¿no? Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si Dios te escogió, tú estás hecho para su voluntad. Y lo que hagas, el esfuerzo que hagas fuera de su voluntad, solo te va a producir cansancio. Eso está buenísimo, bro. Cuando, cuando Oye, llegas a su voluntad, es que se aligera tu carga. oye, esa debería de registrar el productor ahí y ponerle una etiqueta, algo ahí, ¿no? O sea, Sí. está buenísima esa. Entonces, yo creo que definitivamente nuestros esfuerzos por ir fuera de la voluntad de Dios nos van a agotar, nos van a cansar y nos va a llevar al desánimo. Por eso Fíjate, hay que ponernos en el yugo de Jesús. fíjate, creo que aquí estamos tocando como esa tercera, Ajá. esa tercera faceta o tercer Sí. precursor del desánimo, ¿no? Que es Ajá, el que el cansancio, cansancio, sí. ¿no? Eh, el cansancio produce, mira, un bebé, mano, este, se cansa y empieza a llorar, ¿no? O sea, Sí. creo que es otra vez parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Pero ¿qué Sí, produce el cansancio? Sobre todo en un adulto, es muy interesante ese planteamiento, ¿no? Estar sí, resistiendo constantemente la voluntad de Dios para tu vida, ¿no? O sea, sí. que una vez más, no necesariamente significa que está uno haciendo algo que es malo, ¿no? O Ujú. pecaminoso, no necesariamente, sino que simplemente implica que es un camino distinto al que Sí, claro. Dios se ha propuesto, ¿no? Como un camino que le toca a uno. O sea, el ejemplo, se me vienen a la cabeza dos ejemplos, ¿no? Eh, el del Salmo, que habla sobre, aunque ande por la sombra del valle de Ujú. muerte, ¿no? Sí. O sea, ¿quién quiere andar por ese valle, no? Definitivamente nadie. Y el otro ejemplo es el de Jonás, o sea, Jonás que es enviado a un lugar y que él se resiste a ir, se va a otra parte y Ujú. eso produce, ¿no? Pues, esta serie de eventos desafortunados, ¿no? Sí. Donde en ninguno de los dos casos se involucra un error o un pecado o una situación, pues que yo haya producido, ¿no? Ujú. Simplemente involucra el caminar por un camino distinto al que fue trazado para mí, aunque quiero hacer una nota. En Ajá. el Salmo, este, eh, completo dice, ¿no? O sea, tu vara y tu callado me infunde aliento. Es decir, Ujú. aunque ande por este camino, no va a temer mi corazón, no voy a tener Sí, una duda, ¿no? claro. Y eso implica que el que nos está llevando por ese camino, pues es el mismo pastor que infunde aliento y que lleva el callado, ¿no? Es correcto. Pero fíjate, me pareció interesante cómo están planteadas las tres escenas, ¿no? ¿Qué produce el desánimo? O sea, ¿qué te lleva al desánimo finalmente? Número uno, Ujú. el, una necesidad o la Ujú. necesidad, una necesidad insatisfecha. Ujú. Número dos, la frustración, o sea, el Ujú. deseo de lograr algo y no poderlo hacer. Ujú. Y número tres, la resistencia a caminar de cierta manera o de seguir un camino trazado, ¿no? ¿Lo, Sí. lo podemos definir de esa manera? Sí, completamente, completamente. Entonces, lo que tendríamos que reflexionar es que si no queremos llegar al desánimo, tenemos que atacar la raíz. Yo te diría primero Ajá. identificarla, no sé, ¿de dónde Sí, viene mi desánimo? ajá. ¿No? O sea, ¿en qué cuadro cabe ese desánimo como para Ujú. empezar a trabajar Sí. sobre eso, ¿no? Y bueno, si lo encasillamos, yo siempre he tenido esta metodología de solución de problemas que es encuadrar los problemas, ¿no? O sea, primero Ujú. vamos encuadrando el problema. ¿Cuál es el problema? Ujú. Entonces, una vez que se encuadra el problema y lo identificas en alguna de esas casillas, ¿no? Ujú. Una necesidad insatisfecha o una frustración o
Ujú. un cansancio, Sí, o sea, ¿qué sigue? sí. Pues, híjole, quisiera iniciar con el tema del cansancio. Te decía fuera de cámaras que lo traigo muy fresco. Eh, Jesús dijo que cuando nos ponemos su yugo, encontramos descanso. Ahora, Jesús dijo algo que está en Jeremías capítulo 16. Dice, busquen la senda antigua, anden por ella y encontrarán descanso para sus almas. Jesús está citando eso. El tema aquí es que en Jeremías la gente responde y el escritor dice, pero ustedes respondieron, no, ese camino no nos gusta. Entonces es interesante que a veces vemos en la escritura o a través el Espíritu Santo nos inspira a hacer algo, eh, y lo digo al Espíritu Santo por lo que hablamos en episodios pasados del aparato correcto, ¿no? Y a veces, como no nos suena lógico para nosotros, no lo hacemos porque no nos gusta. Entonces, quisiera advertirle a nuestros amigos, a la comunidad de encontrados, que muchas veces lo que vamos a encontrar en la escritura no nos va a gustar, ¿no? Voy a poner un ejemplo bien fácil. Me siento ofendido, ahí dice, perdona, o sea, no nos va a gustar. Pero justo después del perdón está el descanso. Es cuando encontramos descanso. Entonces, creo que el alinearnos a su voluntad e intencionalmente llevarlo a la práctica nos va a traer descanso. Un descanso que no es meramente físico, pero que sí puede llegar incluso hasta el descanso físico. Yo ponía el ejemplo en un mensaje en la iglesia, ¿no? ¿Cuántas veces no creemos que estamos cansados y nos vamos de vacaciones? Pero en realidad necesitamos después vacaciones de las vacaciones porque regresamos más cansados. Porque a veces el cansancio no está en lo físico, sino en lo emocional y mental. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, pues ponte el yugo de Jesús. Haz aquello que Jesús te está enseñando, que además Él lo hace con mansedumbre y humildad de corazón, ¿no? Se aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahí está en ese mismo texto. En el tema de la frustración, yo creo que necesitamos encontrar la plenitud. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si la plenitud de la vida se encuentra en Jesús, ¿cómo comprenderlo? No hay manera si no tenemos comunión con Él. O sea, no podemos encontrar la satisfacción Eso está buenísimo, también sin, tiene que aparecer en alguna parte. este, No puedo comprender la plenitud que ofrece si no tengo comunión con Él. es correcto. Buenísimo. Y una manera práctica de tener comunión con Jesús es oración, adoración y lectura bíblica. Lo que muchos llaman devocional, ¿no? Pero siempre con el aparato correcto, el Espíritu La Santo. clave es esa, ¿no? Sí, exactamente. Y en cuanto a la necesidad, yo creo que tendremos que identificar, me gustó mucho cómo lo planteaste, el tema de necesidad y deseo. Yo siempre hago una broma que yo todos los septiembres de todos los años necesito un nuevo teléfono, porque es cuando anuncian el, el nuevo modelo, ¿no? Ajá, okey. Entonces, identificar si realmente es una necesidad y cuando identificamos que sí es una necesidad, busquemos la manera de saciarla desde la perspectiva de la fe. Es decir, eh, si yo necesito afecto, si alguien necesita afecto, probablemente lo está buscando en las personas equivocadas y la han lastimado, ha tenido relaciones fallidas, pero porque está buscando saciar su necesidad en las personas equivocadas. Necesito encontrar ese afecto en Cristo, que me da su identidad, sé quién soy y sé que soy amado. Entonces, esa necesidad no va a ser saciada por otra persona, sino por Dios. Ahora sí que las medicinas muy específicas para el mal. Pero fíjate, yo quisiera nada más, o sea, seguir abonando en ese sentido. Ujú, Cuando una persona nos escucha y a lo mejor no tiene la formación o no tiene el andar, el caminar, ¿no? ujú, De los años ujú, que termina dándote como el slam ujú. cristiano, ¿no? El slam Sí, creyente, ¿no? Que es que la plenitud en Dios y saciar tu necesidad en Dios o en Jesús. O sea, ujú, creo que de repente nos pasa que nosotros estamos tan acostumbrados a esos conceptos y a ujú, escuchar esas palabras que tenemos una idea en lo general eh, que está relacionada a una, o
sea, a la verdad del concepto, digámoslo así, ¿no? Ujú, Pero si una persona escucha, ¿no? O sea, si una persona escucha este consejo que es real, que es buenísimo, ujú, sobre cómo todo termina, eh, toda solución se encuentra en el mismo lugar, ¿no? ujú, Si una persona que no tiene, te repito, nuestro bagaje, escucha esto, cómo podríamos decirle en palabras que pueda entender, eh, eh, en acciones prácticas, ujú, este, que lo puede encontrar en Jesús? Fíjate, se me hizo muy interesante lo que dijiste, ¿no? O sea, la plenitud está en Él. ujú. ¿Cómo lo explicas? No tengo la menor idea, pero sí te puedo decir lo siguiente. Hay miles de personas que logran todos los propósitos económicos, estéticos, Profesionales. profesionales y no encuentran plenitud. Ujú. ¿Me explico? O sea, no está ahí, entonces está en otro lugar, ¿no? Sí. El tema de la necesidad, se me hizo buenísimo, o sea, buenísimo. O sea, tienes una necesidad física o emocional, creo que fue Ujú, más en sentido emocional lo que tú planteaste, ¿no? ujú, Y no o sea, y no logras que las personas la satisfagan. Me gustó mucho el planteamiento, o sea, tienes una necesidad emocional y la gente que está a tu alrededor no la satisface. O sea, está produciendo soledad, que es esa sensación de estar rodeado de personas, pero aislado al mismo tiempo, ¿no? Este, la solución no está en esas personas, está otra ujú, vez en esta comunión, ujú, en este andar con Jesús, andar con Cristo, ujú. ¿no? Y finalmente el tema del descanso, ¿no? O sea, hay un punto en el que tienes que decir, pues ya, o sea, ya, ahora sí que me rindo, Sí. ¿no? Me rindo, disfruto el viaje en el río, como si Ujú. fueran en esos balnearios, ¿no? Que hay como un río rápido así, y que te sientas en una llanta En una llanta, sí. una cámara de llanta, ¿no? Ajá. Y ahí vas en el río, ahí vas disfrutando el viaje, ¿no? Ujú. O sea, finalmente esa es la rendición a la voluntad de Dios, ¿no? Sí, Disfrutar el viaje, con lo que implica, ¿no? sí. Y yo lo diría para alguien que no fuera creyente muy sencillo. Es una relación con Jesús es, eh, muy similar a una relación con una persona. Lo que se requiere es tiempo y comunicación. Entonces, necesitas tiempo con Jesús. ¿Cómo lo haces? A través de su palabra. Comunicación, hablar con Él. Y yo creo que una buena charla siempre es hablo y escucho. Oración es hablar con Dios. Leer su palabra es escucharlo. Práctico, Sí. práctico y sencillo. Amigo, si esto le sirve a alguien, ¿qué hay que hacer? Pues si esto le sirve a alguien, que nos siga en todas nuestras redes. Estamos como Encontrados Podcast, tanto en Facebook, Instagram, en TikTok y obviamente en las plataformas de podcast puedes encontrarnos. Y te invitamos a que si estás viendo esto en YouTube, vayas a la casilla de suscribirse para que te lleguen las notificaciones y puedas ser parte de esta comunidad de encontrados. Y bueno, pues estén atentos porque viene más contenido. Amigos, suscríbanse, compártanlo. Si algo les gusta, háganoslo saber. Si algo no les gusta, por favor, háganoslo saber. Y bueno, los esperamos y seguimos en contacto, ¿no? Claro que sí. Hasta luego, amigo. Hasta luego.